למעלה, כל אחד בנו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados y también a los que nos van a estar escuchando en las diferentes redes sociales, en la repetición ahí en Facebook y en el canal de YouTube. Dios les bendiga a todos y cada uno. Día sábado toca hablarle a los que están como fruta de repente menos maduros pero más jugositos. Aquí vamos a tratar de sacarles el jugo. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo de ahí y vamos a estar hablando y vamos a tener ahí, esperamos que se conecten, ¿verdad? Para que puedan ayudarnos a hacer más rico este programa, comentarios, analogías, plática sobre la música, un tema muy importante, por lo menos es algo que te acompaña desde la cuna hasta la tumba, así es que vamos a hablar de la música. Ojo, no confundir. Voy a hablar en general de la música. Digo, porque luego ahí en mi Twitter luego me dicen cada cosa. Vuelvo a aclarar, voy a hablar de música. No voy a hablar de alabanza, no voy a hablar de adoración, voy a hablar de la influencia que tiene la música. Porque tú sabes que la música tiene espíritu. Así es que esta vez vamos a hablar en el sentido general de la música. En esta noche se encuentran con nosotros Chicha Pacato, Jania Castro, Dara Castro, Axamaday y Dalia Castro. Bueno, Dios les bendiga. Mi esposa hace caras porque ya siente que no está de invasora aquí en el culto de jóvenes. Algo hay de eso. Tendrá razón, un poco, mucha, ya lo veremos. Bueno, entonces prepárate, abróchate el cinturón. Vamos a tener a lo largo del programa diferentes fondos, diferentes ritmos de música. No te distraigas con ello, por favor. Te voy a pedir que no te distraigas con la música. Yo sé que embeleza, yo sé que si hay una canción que pase que te gusta, te vas a quedar clavado para que veas que estamos hablando de algo que es muy, muy importante, que es la música. Todo en nuestras redes sociales para que puedas participar. En Twitter estamos en @MasadaAdulam, siempre Masada con doble S, todo en minúsculas, todo junto, Masada Adulam sin espacios. En facebook.com/masada.adulam, Grupo Hermanos también ahí en Facebook. También nos puedes encontrar en Comunidad Cristiana Masada Adulam y en Amigos de la Comunidad Cristiana Masada Adulam. Ya 4 sitios en Facebook. Dios bendito. Mándanos un WhatsApp al 5583882035. También tenemos una línea directa al 5576909589. También puedes mandarnos un email por si quieres mandarnos imágenes o quieres mandarnos algún texto más largo, una carta, no sé, un poema, se vale, no sé qué te gusta, que pones un cuento corto. Voy a hacer un día, ¿verdad? Un tema sobre narrativa, literatura, porque hay chavos que no se pueden expresar a veces con las palabras, pero escriben muy bien. Yo soy de esos. Me has de oír como merolico, pero yo me expreso mejor escribiendo. Así es que mándanos un email, masadaAdulam, nuevamente doble S, todo en minúsculas, sin espacios, @gmail.com. Y desde luego sintoniza nuestro canal de YouTube, Israel Chapa, todo con mayúsculas, una sola R. Vamos a hablar de música entonces en esta noche. Vamos a hablar de toda la influencia, por qué es tan pegajosa, por qué despierta nuestras emociones, por qué evoca nuestros recuerdos. Vuelvo a aclarar, voy a hablar de música. No voy a hablar de letras, no voy a hablar de canciones como tal. Voy a hablar de música. Ya habrá otra oportunidad donde podamos hablar de alabanza, de adoración, de ritmos. Y este es como que el preámbulo, ¿verdad? Como para abrir boca. Y para empezar tenemos aquí a los jóvenes aquí en casa, la familia. Tenemos a Dara, que hoy me enteré que le gusta más que le digan Daniela. Pues ahí le pueden decir Daniela, o Dara. Pero hay de aquel que le diga mi vida porque me lo friego.
Acá tiene que venir primero con el pastor. Ahí cualquiera. Tenemos a Jania también hoy en esta noche. También tenemos a Abigail en la línea. Saluda, Abigail. Buenas noches, hermanos. Ahí tenemos en la línea a Abigail. Tenemos a mi hija Axa también. Saluda. Yahweh los bendiga. Ahí están. Bueno, empecemos. ¿A ti te gusta la música, Jania? Sí. ¿Cuál ritmo te gusta más? Que es... que no sé cómo se llama el ritmo. Pues se podría decir que es rap, en género rap. ¿Hip hop? Ajá. Ok, el hip hop. ¿A ti? ¿Qué música te gusta? ¿Qué tipo? Pues yo creo que me gustan más así las canciones que te levantan el ánimo, así como que están muy pegajosas y todo eso. Ok, otra víctima de la mercadotecnia. Muy bien. A ver a mi esposa que está aquí de espía. ¿Qué ritmo te gusta más? ¿Qué tipo de música te gusta? No. La norteña con botellín. No, esa no. ¿Cuál te gusta? ¿Qué es el pop? No sé. El pop. Ok, el pop. Hay muchos géneros. Ahorita no vamos a pretender ser expertos en música y en ritmos. Vamos a hablar de nuestra parte, lo que nos atañe, que es la espiritualidad, el sentido, digamos, espiritual que tiene la música, porque la música tiene espíritu. Ahorita te lo voy a comprobar. ¿Y a Axa qué ritmo le gusta? Bueno. ¿Se puede transmitir? El que se puede transmitir, bueno, algo hay de eso. ¿Tú quieres opinar algo más? Avi, ¿qué ritmo te gusta, Avi? Me gustan como la cumbia, la salsa. Entonces ¿te gusta esa que tengo de fondo? No se alcanza a escuchar muy bien. A ver, la vamos a acercar. ¿Ahí la oyes ya? ¿De ese tipo de salsa o de la otra? Porque hay varios tipos, ¿eh? O sea que aquí ya entramos a otro tenor, no nada más la música. Claro que vamos a hablar del baile, ¿verdad? Después en otro de los temas, es uno de los temas que nos están pidiendo mucho los chavos. También vamos a hablar del baile. No de quién se los baile, del baile vamos a hablar, ¿verdad? Eso está muy bueno. Un saludo a todos. Ustedes, volvemos a lo mismo. No estoy hablando de alabanza, estoy hablando de música en general. Vamos a hablar de ritmos, pero en general vamos a hablar de su influencia. Vamos a hablar del espíritu de la música. Por eso vas a estar oyendo diferentes ritmos a lo largo de fondo. Yo espero que los estés oyendo. Y vamos a darle que esto es mole de olla. El espíritu de la música, oíme bien como les digo, el espíritu de la música está inmerso en todas las culturas. Todas y cada una de las culturas del mundo que tú quieras, me menciones, del país, de la etnia, del pueblito, de la gran urbe, todas las culturas, todas las etnias, todos los países están inmersos en la música, y la música tiene espíritu. Hay gran diversidad de grupos y subgrupos de creencias, pensamientos, conceptos, ideas, ritos, actitudes que se asocian con una naturaleza mística que incluye manifestaciones musicales. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del budismo, ¿verdad? De la India, que usan mucho esta resonancia. ¿Has fijado que, por ejemplo, cuando va mucha gente a practicar yoga o meditación, tienen como unos tazones ahí que de diferentes materiales, que la orillita la rozan con otro aparatito, con otra parte, y provocan un zzzz? Es música. Por ejemplo, los monjes en el Tíbet que hacen y hacen sonidos guturales con la garganta, están haciendo música. En África, esto de los tambores, de sonar huesos de animales como a manera de sonaja, es música. Todo esto es música. Y a veces te vas a encontrar con que la música y las creencias religiosas van siempre de la mano. ¿Qué? Pero yo no soy religioso, a lo mejor muchos me digan, pero me gusta la música. Invariablemente va relacionado con algo, porque estas dos cosas van muy de la mano. Música y creencia religiosa o fe y música van de la mano. Normalmente son usadas como un puente entre la estructura mental, fíjate bien,
La música es usada como un puente entre la estructura mental y los estados emocionales que tú tengas. Por eso te vas a encontrar que ciertos ritmos, por eso te vas a encontrar que ciertas canciones van a evocar en ti recuerdos. Si había una canción, por ejemplo, muy de moda cuando alguien falleció o pasó algo muy malo, te vas a encontrar que cuando tú escuchas esa canción te vas a sentir triste. Va a haber ocasiones en cuando tú te la estabas pasando bien padre y cuando tú vuelves a escuchar ese tipo de canciones van a despertar en ti esa misma emoción del momento. Y aunque no lo creas, lo que se está moviendo entre estos estados estructurales de tu mente y de tu emoción son estados espirituales de las personas y la música está relacionada casi siempre con todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano, al igual que la fe, al igual que la cuestión espiritual. Te doy una amplia explicación ahorita para que vayamos entendiendo. La música, te decía yo que al igual que la religión, que la fe, es conducida y modificada por el efecto de las particularidades interrelacionales socialmente. Ay, lo dije muy técnico. Me explico. A ver, pongamos atención. Pensemos no en la religión actual. Pensemos en la religión prehispánica de nuestro país. Pensemos en el tiempo de los aztecas, pensemos en el tiempo de los mayas, pensemos en este tiempo. Cuando ellos creían que tenían que sacrificar, por ejemplo, en las pirámides a personas para poder beneficiarse del favor de los dioses, y ya sabes, subían a todos los esclavos, a todos los que agarraban en sus incursiones y les sacaban a muchos el corazón, ¿verdad? La pregunta es, ¿tú crees que habría música? ¿Tú qué crees? Que sí. ¿Tú qué crees? Que sí. ¿Cómo qué música habría en ese momento? ¿Un buen rap? No, yo creo que así como de tambores, ¿no? Para hacer crear como que suspenso. El sonido, como fondo sería. Ok, sus tambores. ¿Qué otro instrumento podían tener en esa época? ¿Con qué más harían ruido aparte de los tambores? ¿Con cuál crees? Con cuerdas podría ser también. Con cuerdas, con caracoles, a veces golpeaban, ¿verdad? Troncos huecos para provocar un sonido y hasta el día de hoy. También podría ser con su... Ya ve que ahora hacen sonidos con la boca, ¿no? También en ese tiempo podría ser así. O sea que el beatbox no es nuevo, ¿verdad? El beatbox ya tenemos desde allá. Sí, claro que sí. Siempre ha estado relacionada la música con la religión, con la fe, con la creencia, pero esta siempre se va a modificar con las cuestiones interrelacionales, interrelaciones sociales. Te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de una época antes de que viniera Colón a México. Estamos hablando de una época que todavía México era hasta cierto punto, vamos a decirlo así, un poco arcaico en su conocimiento y en ciertas cosas. Y por ejemplo aquí pues teníamos esos tambores, teníamos los caracoles, teníamos cosas de este tipo, pero ¿qué crees? Que en el mismo momento, en otro punto, haciendo una línea de tiempo, en el mismo timeline, a propósito de todos los que les gusta seguir el timeline, en China o en otras partes, en sus cultos religiosos también tenían música. ¿Cuáles serán los instrumentos que usen más en este sentido en China? ¿Cuáles te imaginas en ese tiempo? ¿Cómo se llama el plato? El que le pega. El gong, muy bien. Ahí ya tenemos el plato, dice, ay, bendito. No te preocupes, vamos a orar por ti, que Dios te dé más sabiduría. Vamos a encontrarnos siempre tres elementos: percusiones, cuerdas y vientos. Pero van a depender los ritmos, van a depender las entonaciones, de acuerdo, como decías tú hace un rato, para infringir suspenso, para infringir atención. Hasta el día de hoy, por ejemplo, yéndonos a los sonidos más arcaicos, ¿verdad? En el ejército, cuando llaman a atención, tocan su trompeta, su clarinete, ¿se han fijado? ¡Tut, tut, tut! Y tocan el clarinete y es que los soldados, ¡wow! ¡Atención!
Siempre vas a encontrarte con que la música está envuelta de todas las actividades sociales que tiene una cultura o un país. Y dependiendo de ese tipo de cuestiones es como se va a desenvolver el tipo de música. ¿Sale? No estamos pretendiendo ser aquí maestros de música ni antropólogos de música, pero sí te quiero explicar este asunto para que entiendas por qué es tan penetrante, tan pegajoso, tan influenciable en cada uno de nosotros. Bueno, entendemos entonces, música y religión siempre han ido de la mano y esta se modifica dependiendo por las interrelaciones sociales. Fíjate bien, el entorno de estas dos cosas, música y religión, música y fe, siempre está ligado a lo estético. ¿Cómo es esto? ¿A quién le gusta la música que no va en armonía? Ahí luego vamos a hablar de ritmos a la parte final. Si tú, alguno de ustedes ha ido a escuchar alguna orquesta en vivo? Me refiero a orquesta sinfónica de vientos, de cuerdas, algún tipo. Antes de comenzar el concierto ahí en la sala de concierto, tú vas a escuchar que todos afinan, los violines, las flautas, y tú escuchas eso y no se oye nada agradable. Cuando tú oyes cómo están ensayando todo eso, se oye más como que están peleando gatos, perros, no sé cómo. Pero en el momento en que empiezan todos a ordenarse, en que siguen la partitura del director que está ordenando cómo va el ritmo, te vas a encontrar que entonces toma una estética, ¿sale? Esta música, lo que hace este tipo de ritmos, lo que va a hacer es que va a exteriorizar, como decíamos hace un rato, las acciones o sentimientos. Vamos a imaginar un poco. ¿A ti de qué género te gustan las películas, Abby? Háblame fuerte. De comedia. Ah, las de risas te gustan. Ajá. ¿Y te has fijado que siempre cuando hay una escena que está chistosa, que hay un cierto ritmo diferente al de la trama? Ajá. Ok. ¿A quién le gustan las de acción aquí en la mesa? Ok. ¿Qué tipo de ritmo ponen en las de acción cuando va a pasar una escena así importante, rápida o violenta o de mucho movimiento? ¿Verdad que no ponen una canción lenta? Porque ¿cómo? Canción movida. Exacto, una canción movida, un ritmo movido, porque todo esto va a desembocar en ti un sentimiento o una acción. Vamos entendiendo todo esto. Cuando tú, por ejemplo, llevas la música a la fe, a la religión, entonces no solo vas a manifestar acciones o sentimientos. Por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando adoramos, en los cantos de adoración, exponemos nuestro corazón, nuestros sentimientos hacia Dios. En la alabanza exponemos nuestro regocijo delante de Dios. Pero igual en el día a día tenemos radios, vamos en los transportes y contrario a lo que muchos piensan, aquí en la congregación se vale. Pero nunca debe de rebasar tu gusto por lo no pío, vamos a decirlo así, por lo que no tiene que ver con Dios, no tiene que rebasar nunca el sentido de tu alabanza y adoración con Dios, pero el hecho es que nosotros podemos escuchar música, pues o les tapemos los oídos a los demás, ¿verdad? Pero siempre se va a buscar que tengan un cierto tipo de letra. Ya vamos a hablar después de las letras. Hoy solo estamos hablando de la música, de los ritmos y sobre todo de su carga espiritual, de su influencia hacia nosotros. Pero sigamos, cuando tú lo metes en la fe, en la religión, como le llaman muchos, no solo vas a exteriorizar acciones o sentimientos, también vas a exteriorizar aversiones. Por ejemplo, nosotros que somos cristianos, ¿qué odiamos? ¿O qué debemos de odiar? Pecado. Correcto. Aversiones. También la música te ayuda a declarar una aversión o una aspiración. ¿Qué aspiramos, por ejemplo, nosotros los cristianos? ¿Qué aspiramos? ¿Cuál sería la meta? ¿Ser santos? La santidad es una de las metas, muy bien. Y hay ciertos ritmos que nos van a ayudar a abocar eso.
Pero ya hablando un poco más del día a día, así como la doctrina, así como estas aspiraciones y estos sentimientos y estas emociones en el plano religioso, también hay ciertos ritmos, también hay cierto tipo que por la idiosincrasia convoca gente. Si tú vas a Veracruz, por ejemplo, aquí en México, y tú le preguntas, bueno, hoy ya está más globalizada la música, pero aún así, si tú le preguntas a alguien veracruzano qué le gusta más, el son jarocho, las jaranas y todo ese ritmo por allá, los guapangos, a la música norteña, te va a decir que desde luego le gusta más la música de su región. ¿Por qué? Porque son de allá. Antes, por ejemplo, tú ibas al norte y veías que todo mundo rico, pobre, con camioneta o en burro, pero todos escuchaban música norteña, polcas, banda sinaloense y de este tipo de cuestiones. Entonces sí, en verdad nos damos cuenta que todo esto siempre va a convocar gente con aspectos comunes. La música es un objeto vinculante. Te voy a poner un ejemplo. Muchas de las modas que traen los chavos hoy en día se deben a la música. Hasta los englobamos en temas de música. Ahí vienen los escatos. Ahí vienen los raperos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí vienen los norteños. En mi tiempo, a los que les gustaba la música tropical, salsa, cumbia, les decíamos cocolos ahí en Tepito. Porque Tepito, netamente, hasta el día de hoy tú vas y ya le digo a mi esposa cuando vamos, recuerda que yo soy de allá, oriundo de allá, coetáneo de los tepiteños, ahí nací, viví 23 años de mi vida. Ya cuando empiezo a oír salsa, le digo a mi esposa, ya vamos llegando a Tepito, porque es el ritmo predominante. Y desde luego, dependiendo de qué tipo de música te guste, de qué sentimiento evoca en ti, de qué, digamos, naturaleza en el sentido de donde naciste, también va a influir en tu gusto. A los caribeños les gusta muchísimo la cumbia, el merengue, cosa que a lo mejor a los húngaros, polacos y austriacos no. A ellos les gusta más, por ejemplo, el ritmo balcán. Es increíble porque, por ejemplo, hoy en día se ha descubierto que la música de viento, que es por ejemplo practicada en Oaxaca y en regiones donde usan más esto de las tubas, los clarinetes, no con el ritmo norteño, sino con el ritmo de orquesta pues de vientos, tiene mucha relación. Ha venido gente desde Hungría y a mí me costó ver, yo lo presencié con mis propios ojos, que gente de Hungría vino porque tienen el mismo ritmo al que se le ha denominado Balkan. Es increíble. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, la música siempre va a ser un objeto vinculante. Cuando tú vas a una fiesta, y me refiero, no vas a ligar. Cuando tú vas por el gusto de ir a una fiesta, y me refiero a los chavos, y no me salgan con que, no, pastor, yo no voy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuando tú vas a reuniones inclusive familiares, en donde tu interés no es afectivo, sino simplemente de divertimento, te vas a encontrar que hay gente que se para a bailar un ritmo, gente que se para a bailar otro. Oye, ¿no bailas? No, es que yo no sé bailar salsa. Oye, está muy de ritmo. ¿Cómo se llama el ritmo ese que bailan muy pegadones, que bailan acá muy... que los cantantes parece que les están apachurrando el dedo chiquito y el gordo del pie? Ah, ya me acordé, la mentada bachata, ¿verdad? Seguro a ti te gusta la bachata, ¿verdad, Abby? Vean hasta cómo se ríe. Igual me hizo la voz como los cantantes. Le vamos a poner ¿cómo se llama el que canta de lo que trae? Abby Santos, ¿no? ¿Se llama Romeo? Abby Santos le vamos a poner esta noche. ¿Por qué? Porque es un objeto vinculante. La música se relaciona dependiendo de tus gustos, tus sentimientos, inclusive tu voz y muchas veces hasta tu aspecto. ¿Te has fijado a la gente que le gusta el tango? Por lo regular es gente mayor, pero que tiene un porte que dices, wow, derechitos, elegantes, de traje. Yo conozco mucha gente grande que inclusive todavía usa sombrero y bailan el tango, que qué bárbaros, o los oyes escuchando a Carlos Gardel y muchas otras cosas.
vuelvo a repetirte, la música, al igual que la religión, tienen preceptos. Si bien la fe tiene doctrina, tiene preceptos morales, cultos y símbolos como canales o modos de asumir la espiritualidad, también la música tiene preceptos de otro tipo, como son los ritmos, la organología, la textura, el género, la época musical, y todo esto le va a ayudar a que, ya sea a través de la fe o a través de la música, puedas manifestar tus emociones. La música es considerada una de las bellas artes, pero es la única bellas arte que no tiene cuerpo. Me explico. Yo no sé si les gusta el arte, ojalá y esté ahorita abonando un poquito a su cultura y despertándoles esa vena artística que a lo mejor no han descubierto o no han explorado. Pero por ejemplo, cuando tú vas a un museo de arte, ya sea clásico o moderno, hay piezas de arte que te despiertan sensaciones, ¿verdad? Esto es verdad. Luego vemos películas donde hasta gente llora cuando ve un cuadro. Bueno, vean cuánta gente va a ver al Museo del Louvre en Francia, a la Gioconda, mal llamada Mona Lisa. Miles y miles de personas reciben cada año. Y toda la gente que la ve dice, pues está muy sencillo el cuadro, es más, está chiquito, pero algo despierta en la gente que inclusive quiere volver y quiere llevar a alguien para que lo vea. Y cada uno experimenta una sensación diferente. ¿Cuál es el cuerpo de ese arte? La pintura. ¿Cuál es el cuerpo, por ejemplo, del ballet? Pues la danza, la estética, ¿verdad? Ahí tenemos a la gente haciendo estas incursiones. Pero la música no tiene cuerpo. No tiene un material físico a través del cual se traslade. Si bien la provocas con instrumentos, no tiene un vehículo a través del cual manifestarla. Y esto tiene una razón. Ya les di aquí mucha introducción, déjenle entro a lo bueno. Vamos a lo bueno. Hoy les di rápido una clase de música. De veras que a los que están estudiando música, si esta no les alumbró el sentido, de veras, mano, cámbiate de materia, cámbiate de carrera, porque entonces no entiendes nada. Vamos a hablar entonces de la música y la espiritualidad, la música y la influencia que detonan en ti. De la música sabemos causa y efecto, ¿verdad? Pero no sabemos su esencia. Ya dijimos que hay música que nos va a despertar emociones, sensaciones y hasta recuerdo. Ahí está la música, la causa, y el efecto, lo que detona en nosotros, pero no sabemos su esencia. La música consiste en una sucesión de sonidos producidos por vibraciones que tienen altura, que tienen timbre, pero la literatura, la música no tiene cuerpo, ¿sale? Y por lo mismo no tiene un significado. Ya te dije, pero ponme atención. Hay algunas facetas religiosas en toda obra musical. Hasta en los éxitos que están pegando en la radio, hay un estudio detrás. Aunque tú no lo creas, el grupo, por ejemplo, de gente que son productores de las casas musicales EMI, Capitol, Universal, Sony, todas estas casas tienen gente que se dedica a estudiar los ritmos. Y aunque no lo creas, ellos deciden cuál va a ser el siguiente ritmo de moda, porque se ha descubierto que ciertos ritmos detonan cosas en tu cerebro, química, que va a proporcionarte placer, que te va a proporcionar algo así como los que fuman un cigarro, los que beben una copa de alcohol, que les gusta. La música también tiene ese efecto en tu mente, y esto lo estudian para crear. ¿Cómo es posible que crean artistas que a mi modo de ver no tienen voz muchos, los otros cantan tonterías? Y por ejemplo, le den un premio a alguien llamado Bad Bunny. ¿Has oído sus letras? Son deleznables en muchos sentidos. Y sin embargo, hasta las propias mujeres que son afectadas por la música, y como eso muchos, por sus letras, perdón, no por la música, por sus letras, tan solo por el cuerpo de la música los hacen éxitos. No es que a las mujeres les gusta que las denigren,
pero algo tiene la música que detona todo este asunto. Entonces, todo esto sucede porque la música tiene facetas religiosas. Entonces, vamos a mencionar algunos aspectos musicales de la religión, de la fe, de las creencias. La palabra clave de la música, de su influencia, de su espiritualidad, es neuma. A ver, los que están aquí, digan conmigo, neuma. ¿Alguien sabe qué significa neuma? ¿Qué será neuma? Neuma es una palabra griega que se traduce literalmente como respiración, aire en movimiento, viento, pero ¿qué creen? También se traduce como espíritu. Es el equivalente a la palabra ruach en hebreo. Entonces, toda música nos evoca necesariamente a la respiración. Escena de acción en las películas. Lo asocias con alguien que está corriendo, con alguien que está agitado. Cuando nos ponen, por ejemplo, en esas escenas románticosas, temas muy tenues, muy suaves, es como cuando hasta suspiras, ¿verdad? Todo esto ocurre por el significado de la palabra y por la función que tiene la palabra. Porque el mismo viento, la misma vibración que son necesarias para hacer que un instrumento suene, quiere decir que quien lo está tocando le está impregnando de su espíritu. Esto es realidad. Y a su vez la misma música, que es neuma, que es vibración, que es viento, que es aire en movimiento, por lo tanto contiene un propio espíritu que detona algo en nosotros si estamos en el mismo espíritu o en la misma emoción y de repente hacemos clic y nos relacionamos con eso. Y ahí la clave de que la música sea tan vinculante al ser humano. Esa palabra neuma fue usada muchas veces por los escritores griegos para referenciar lo que ahora es conocido como Espíritu Santo. El espíritu humano también lo traducen de la misma manera neuma, cuando no se refiere a las cuestiones que tengan que ver con Dios. Yo me pregunto, ¿tendrán ustedes un espíritu que no esté relacionado con Dios? ¿Ustedes qué creen? Sí. 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 Claro, el espíritu, el natural. El Espíritu Santo es el de Dios y se comunica con nosotros y vamos teniendo un contacto cuando es una cuestión religiosa, cuando es una cuestión de fe. Pero cuando no es, y por ejemplo, el espíritu que trae la música no relacionada con lo que tiene que ver con la fe, por ejemplo, sí está relacionada con la nostalgia de un momento, de un tiempo, de un rompimiento, de una alegría, de una fiesta, de alguien que te ocasionó una gran alegría, del momento en donde eras adolescente y a lo mejor eras irresponsable. ¿Por qué crees que mucha gente que ahora tiene 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, evoca mucho los 80s? Porque fue una época caracterizada por una gran afluencia de música. Si tú puedes fijarte y cotejar en estas cadenas que divulgan música como Spotify, como Amazon Music, como tantas que hay, Deezer y todas estas plataformas, te vas a encontrar que hay casi el 55% de personas que evocan la década de los 80s, ya sea por una canción o por todo el conjunto de música, e inclusive es tan poderosa esta evocación que muchos jóvenes que no vivieron en esa época les gusta, porque fue una época en donde había tantas cosas al mismo tiempo que evoca esos sentimientos en la gente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la música tiene un espíritu. Si tú la usas en el sentido de un culto religioso, de una reunión de música, en el sentido que tenga que ver con Dios, va a detonar en ti que tu espíritu se comunique con el Espíritu Santo. Pero cuando oyes cualquier otro tipo de música que no esté relacionada directamente con Dios, a lo mejor, no sé, ¿por qué crees que, mira, tienen 3 compañeros todos los adoloridos y creo hoy día que hay música norteña o de banda, como le llaman, de banda, ¿no?
todos los adoloridos, dejados, ultrajados, abandonados. ¿Sí? En mi tiempo eran el Chente Fernández, Rocío Dúrcal y José José. Ay, al que lo dejaban esos tres eran sus compañeros inseparables. Y ahora como hay tanta música, que sobre todo un aspecto de la música norteña aquí en nuestro continente se relaciona ya la vasta mayoría con ese tipo de cosas, pues ahora por eso, ahora escuchas más música de ese tipo de banda en todos lados, no tanto por la música, sino porque te evoca un sentimiento, y como ahora las letras están relacionadas en ese sentido del dejado, del decepcionado, del que se siente triste, por eso ahora al contrario todo está para allá. Y como la generación de ahora está muy enfocado en lo sexual, bueno, ahí tienes el reggaetón. No en sí el reggaetón, el ritmo no es malo, pero al ponerle una carga, recuerda que la música tiene espíritu, entonces ese espíritu va a detonar algo en ti. Vamos, pero en sí la música no tiene ningún problema. Cuando, por ejemplo, los salmos dicen que a Dios le alaben todas las naciones, pues cada nación le va a alabar en su ritmo. Como dijo Dara hace un momento, pues los africanos con tambores más que con otra cosa. En Europa van a ser más cuerdas, violines, chelos y demás. En este lado de América somos también mucho de percusiones, pero también somos mucho de metales. La salsa usa como trombones, como trompetas, porque también regionalmente te vas a encontrar con un espíritu característico de un ritmo que va a evocar también tus raíces idiosincráticas, de dónde eres, a qué lugar perteneces, dónde naciste, y por eso también te va a gustar cierto tipo de música. Escucha bien, ya voy a acabar. La siguiente expresión es una realidad tan musical como espiritual, porque quedamos que esas dos cosas van a ir de la mano. Cuando tú dices, pero a mí no, yo no tengo nada que ver, no me gusta ni lo que tenga que ver con Dios, pero por ejemplo, te gustan mucho las canciones de ardidos, de dejados, de maltratados, tú tienes un vínculo espiritual con un espíritu que se llama nostalgia y dolor. No necesariamente con Dios, pero sí con el espíritu del dolor, de la nostalgia, del abandono. Y ahí estableces un vínculo con esto. Te decía, la siguiente expresión es una realidad musical y espiritual. Fíjate bien. La propagación del sonido involucra un transporte de energías. Eso es real. Vibratorias, pero también emotivas. También se relacionan con tus sentimientos, sin necesidad de tener ningún transporte material. ¿Hay alguna canción que te recuerde, por ejemplo, a alguien, a ti? Puede ser familiar, puede ser un tiempo, puede ser acordarte de una época. ¿Hay alguna canción así que te recuerde a alguien? Sí. Ok. Por ejemplo, si te dijera, ¿qué canción se relaciona con tu mamá? ¿Qué ritmo? No vayas a quemarla, que le guste el recodo. No la quemes. Estamos hablando de ritmos, ¿verdad? Estamos hablando de música. ¿Qué tipo de ritmo la asociarías con tu mamá? Es que no sé cómo se llama ese ritmo. Ajá, balada romántica. Balada romántica. ¿Qué tipo de ritmo asociarías con tu papá? Pues el pop en inglés. Pop en inglés. ¿Qué ritmo asociarías con tu papá tú? Ay, demasiadas. ¿Cómo? Demasiadas. Gracias a Dios, yo aquí tengo bastante. A mí solo hay dos géneros que no me gustan y no los voy a decir para no herir sentimientos, pero los que me conocen ya saben cuáles son. Bueno, bíblicamente decíamos que la manifestación del Espíritu se dice Ruach. Ruach es el equivalente a Neuma en hebreo y está relacionado con el aire, pero también, ¿qué creen? Está relacionado con el fuego. Contrastando con lo que decíamos de la propiedad física de la propagación del sonido, entonces, a los que encuentran la clave de la espiritualidad, por eso mucha gente les llama iluminados, por el sentido del fuego, y a los que encuentran la clave de la creación musical se les llamará. A ver, si digamos, yo estoy acá en mi rollo,
¿Se me podrá llamar iluminado? Iluminado. Sí, claro que sí, porque tengo el espíritu y está relacionado con el fuego. Ahí es la iluminación, el conocimiento de lo que estoy haciendo. Pero a las personas cuando escriben una gran obra maestra de música, ¿cómo se les llamará? Inspiración. Correcto, ¡tin, tin, tin, tin! Tenemos un ganador. Porque las dos cosas tienen que ver con el espíritu de la música, pero también con el espíritu del conocimiento y con el espíritu y la esencia de las emociones que transportan. Por eso una persona que tiene conocimiento acerca de Dios se le puede considerar iluminado, y una persona que es muy virtuosa en la música se le puede considerar inspirado. Y las dos cosas son equivalentes y van de la mano. O lo ideal es que vayan de la mano. Yo no sé si ahí Abigail tenga, a ver si yo le pregunto, ¿con qué ritmo se asociará tu hermano, Abigail? Háblame fuerte. Está difícil. Él sería Canción de cuna, sí, yo también creo que Barney es su preferido. Estamos bromeando, Toño, estamos bromeando. Chateame y defiéndete, mano, te estoy dando pie para que te defiendas. Así es que, ¿tenemos algún comentario antes de que dé mi cierre, hija? ¿Ningún comentario? A ver, ahí tiene comentarios para lo que nada más pásame los más sobresalientes. Bueno. Toño había puesto que le gusta la clásica y el K-pop. ¿El qué? K-pop. Pregunta, ¿el K-pop es un ritmo o es una corriente de moda? Corriente de moda, ¿no? Es una corriente de moda, ¿no? Porque propiamente el ritmo que usan, según yo, es electrónico. Pero está bien, estamos aprendiendo todos. Y fíjense, el K-pop es netamente oriental. Corea del Sur, Japón, hasta China, ciertas partes de Tailandia, pero ya la gente lo relaciona con juventud, con adolescencia, inclusive con moda, con peinados, con baile. ¿Te fijas cómo todo es transcultural? ¿Ustedes creen que pueda haber alabanzas, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, en este tipo de onda, K-pop? ¿Tú qué crees? A lo mejor y sí. Vuelvo a repetir, estamos analizando música hoy. No estamos analizando alabanza, adoración. Solo les puedo decir a los que son cristianos y nos están oyendo que la música por sí misma no tiene ningún problema. El asunto es el espíritu que traiga la música, porque por mucho que tú digas, es que a mí me gusta el reggaetón cristiano, pues tú sabes con qué idea y con qué espíritu se creó el reggaetón. No fue para alabar a Dios definitivamente, pero aún así se vale que te guste la música, se vale que te gusten las letras, pero no todas ellas son para ministrarle a Dios, muchas son para que tú encuentres, digamos, un hueco, un nicho en donde poder estar pues con una letra, con un conocimiento, con una repetición que tenga que ver con Dios, aunque no necesariamente todos estos ritmos se lleguen a cantar en la congregación, nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Pero voy acabando entonces. Ojo, si no me pusiste atención porque te aburrió todo esto de la teoría que te di, vamos a la práctica. Algunas músicas, voy a llamarle así por involucrar ritmos, por involucrar idiosincrasia, algunas músicas y religiones pueden catalogarse como estructuras organizadas, rígidas, y otras que fluyen abiertas. Pero fíjate que el ser humano procura alivio a los posibles sinsentidos de su existencia, y mucho de ello lo encuentra en la música. A los que les gusta la música clásica, por ejemplo, Chopin, que era un maestro clásico de la música y que su instrumento era el piano, te vas a encontrar con que el 99.9% de todas sus obras son melancólicas, porque era un tipo que estaba enfermo, un tipo que murió muy joven, un tipo que experimentaba dolor, que para colmo de males era malquerido el tipo. Hablemos de Mozart. Te vas a encontrar que Mozart hacía muchas veces obras bajo pedido de la Iglesia Católica en ese tiempo, y por eso vas a encontrar ahí muchos requiems, que es la música que se toca en los funerales, y muchas cosas de este tipo. Y así, entonces, vamos acabando.
el aire de la circulación es necesario para que todos los sistemas y órganos vitales puedan existir, ¿cierto? Si tú le preguntas a un doctor o a una enfermera, te vas a dar cuenta que tienen que tener cierto grado de oxigenación tus órganos, aunque no estés hablando de los pulmones, porque si no se mueren. Todo tu cuerpo entonces necesita espíritu, porque ya dijimos que viento, en este caso oxígeno, se puede asociar fácilmente con la palabra neuma, que es la misma transcripción que ruach. Entonces, pues, si tu cuerpo necesita espíritu, necesita cuerpo, necesitará música, ¿qué creen? Que sí. Que sí. 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 Claro, estamos relacionados con la música desde el principio, ¿sí? Hoy ya no se acostumbra tanto, por eso a los millennials les falta un tornillo. Pero cuando éramos niños había canciones de cuna. Hoy cuando mucho cantamos el Baby Shark, pero en mi tiempo había canciones para dormir a los niños, lo que se llaman las nanas. Para todos los que vieron Los Vengadores, cuando Scarlett Johansson le cantaba la nana a Hulk para que se le bajara lo verde y se volviera a ser humano, y muchos decían, ya cántale la nana, y muchos no entendían porque son millennials. Las nanas son cantos de cunas que se le cantaban a los niños para tranquilizarlos. ¿Sale? Y estamos relacionados con la música desde el vientre. ¿A cuánto se les recomienda hoy en día que le pongan música clásica a los bebés para que ayuden a despertar su intelecto? Es más, hay un área en la psicología que se llama musicoterapia, porque tiene una influencia sanadora en el ser humano. Tiene una influencia, como decía Dara, motivadora también. ¿Sale? Porque todo esto va a detonar una actitud en ti. Termino diciendo lo siguiente. Para unos, las mayores experiencias de éxtasis siempre van a ocurrir en complicidad con el ritmo y la música. Aquí mismo en la congregación. Normalmente en una congregación cristiana te vas a encontrar que hay un periodo de tiempo de música antes de entrar a la palabra que es predicada. Y muchas veces vas a relacionar con que la palabra estuvo buena o no, dependiendo si te gustó la alabanza que pusieron o no. Cómo tocaron los músicos o no, o cómo cantó el vocalista del grupo de alabanza o no. ¿Por qué? Porque tendemos a interrelacionar. Y cuando cantan así, glorioso, bueno, ya no te importó que nada más te dijeran gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 30 minutos después de la predica tú dijiste, wow, qué importante culto, porque lo relacionas por causa de la música. A ver, aquí sí déjame un poquito en silencio, por favor. Ponle pausa ahí. Quiero decir esto y no me quiero distraer porque esto es tremendamente importante, solo me quedan 9 minutos. Quiero hablarte de la primera vez que se habla de la música, porque aquí está, en este último 10% de lo que te enseñé hoy, la base de todo el restante 90% del poder y la influencia de la música. La primera vez que oímos acerca de música, relacionándola con la creación, con el mundo, es con alguien llamado Lucero. Si alguna vez te has preguntado por qué la influencia de la música es tan poderosa, es porque estos dones, estos atributos se le otorgaron a un ser llamado Lucero en ese momento, que posteriormente vino a ser Satanás. Y Lucero tenía un cargo, tenía un estatus, tenía un escalafón, tenía, ¿cómo lo digo más para que me entiendas? Un nivel. Y su nivel era querubín. Y contrario a lo que la iglesia tradicional son caritas de ángeles con alitas a los lados. No, un querubín es el rango más alto del mundo angélico. Hay de 4 y de 6 alas, imagínate. Para aquellos que nomás pintan angelitos con 2, qué equivocada está la religión tradicional. Lee la Biblia. Y dice que este ser tenía a su cargo la música. Dios crea la música y se la delega a este ser. Fíjate lo que dice Ezequiel 28:13. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, cubiertos de oro y especialmente preparados. Encontrar el que nos falta.
Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Wow, aquí ya está hablando de su caída, pero ahí encontramos el tercer género que son las cuerdas, cuando dice arpas. Entonces, la Biblia dice que lo que Dios te da no te quita, ¿sale? Y si este ser tenía esta capacidad tan impresionante de crear un nivel espiritual, de crear un ambiente a través de la música, pues cuando cayó, pues no se lo quitaron. Cuando cayó, no se lo quitaron. Por eso, muchas veces tiene una influencia tan amplia que esto va a seguir ocurriendo, aún aquí en este plan, o en este plano terrestre. ¿Sí? ¿Hay problemas técnicos, hija? Bueno, para los que nos están oyendo y tienen problemas técnicos, me están escribiendo que en algunos lados, dado la tormenta, tienen problemas de recepción. De todos modos, no te preocupes, aquí seguimos transmitiendo, y si quieres oír todo el tema completo y no tuviste la oportunidad, recuerda que siempre vamos a tener ahí el audio en el archivo, y en el canal de YouTube puedes volverlo a escuchar. Entonces, te decía yo, Satanás piensa en Lucero, piensa en este ser, piensa a nosotros los que creemos en Dios, el nivel tan impresionante que tenía de poder, porque luego de Dios, digamos que inmediatamente a los que mandan sobre todo lo demás, creación espiritual y sobre todo creación angélica, son los querubines. Querubines solo había 7. Para mandar a miriadas y miriadas de ángeles. Uno de ellos, Lucero, era el encargado de crear la música. Por eso cuando cae de su estado de gracia, toda esta influencia musical que tiene detona cosas en las personas. ¿Te has fijado? Y lo hemos visto mucho en las películas gringas, que cuando se ponen romanticosos, cariñosos y se empiezan a dar sus becerros, nos ponen hasta un tipo de música. ¿Te has fijado? Y automáticamente relacionas eso con la música y te vienen esas evocaciones, y aunque no lo quieras admitir, detonan, si ya viste la película, algo en ti, esa canción. ¿A cuánto les da tristeza, por ejemplo, la canción del Titanic? Que aunque no pase en la escena que se mueren Jack y... ¿Cómo se llama la chava? Ya ni sé. Hay Rox y Rox. Pero ¿cuántos relacionan automáticamente esa escena? ¿A ti te da tristeza Titanic esa parte, Abby? Sí. Automáticamente oyes esa canción y dices, sí cabía en la balsa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos decimos lo mismo. Por la canción, ¿verdad? Porque estamos relacionando. Por eso tiene tanto poder, porque la música es de creación divina, creación celeste, creación eterna, y fue manufacturado por Dios y le fue encargada a Satanás. Por eso hasta el día de hoy, inclusive hay música que te invita a otro tipo de cosas. Hay ritmos que desde origen, por el espíritu con el que fueron creados, van a detonar otra cosa en las personas. Te termino diciendo 3 géneros de instrumentos y tienen significado. Los sonidos de vientos son el espíritu de la música. Por eso te vas a encontrar, por ejemplo, como melodías que tienen muchos instrumentos que están relacionados con los vientos, trompetas, flautas, saxofones. Todos estos instrumentos son los que te van a evocar un sentimiento casi como de tristeza en el corazón. ¿Te has fijado las canciones que tocan con saxofón? ¿Cómo te evocan así a decir, ay? Por eso el blues, por eso el jazz, por eso este tipo de ritmos. A este género, a los vientos que llevan el espíritu de la música, se le atribuye la melodía. Significa que Ruach, como es viento o espíritu, que es lo mismo que neuma, es la voz de la música. Por eso te vas a encontrar que a lo mejor, como a ti te gustan más la música de viento, tal vez seas una persona un poco más espiritual que otras. Las cuerdas se usan como figura del alma de la música, y el alma provoca unidad, ¿sale? Se le relaciona con la armonía, que es la conclusión de la música, la armonía. Y las percusiones
se les asocia con el cuerpo de la música porque esa te da velocidad o lentitud, es la que marca el ritmo de la música. Y sabes por qué todas estas canciones o todos estos ritmos que, por ejemplo, en las películas de acción o por ejemplo en ritmos como, no sé, quiero pensar el reggae o otros que usan mucho tambor, evocan algo dependiendo del ritmo con que se toque porque se relaciona con el sonido del corazón. Por eso cuando el tambor suena bom, 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 inmediatamente te pones en alerta, tu psique reacciona, tu estado se pone en alerta. Cuando el tambor es lento, es pausado, hasta te invita a dormir. Por eso una persona, como usa su voz y cuando es siempre el mismo tono, te da hasta sueño, ¿sí o no? Entonces todo esto ocurre porque la música es de manufactura divina, de manufactura eterna, y la música siempre nos va a acompañar. La música no es buena ni mala, dependiendo del espíritu con el que se crea. Lo que va a afectar el restante 50% de lo que escuchas y cómo te afecta va a ser la letra. Así es que ten cuidado lo que oyes, pero ten más cuidado con lo que escuchas. No sé si me doy a entender, porque puedes oír la música, pero vas a escuchar la letra, y la letra siempre te va a afectar. Y por ejemplo, al papá de Dara que decía que le gusta la música en inglés, a lo mejor no entiende ni jota porque no habla nada de inglés, pero como tiene un espíritu, por eso detona en él ciertas cosas. Dice un dicho por ahí que somos lo que comemos, pero también en el sentido estricto de cómo vives, de las emociones que provocas y de las actitudes que tienes, también somos lo que escuchamos. Así es que pon atención sobre todo qué provoca cierto tipo de música en ti, qué pensamientos detonan en ti, porque si te gusta, pregúntate por qué te gusta. Tiene que haber un detonador por qué te gusta. Si te recuerda algo, pregúntatelo por qué. Muchas personas que, por ejemplo, ya hablando un poquito de psicología, que tienen problemas de autoestima o no ven esta realidad como algo a lo que aferrarse o a algo a lo que tener como precedente de alegría, siempre van a recurrir a un recuerdo en donde fueron más felices. Y normalmente esa gente tiene problemas de autoestima y por eso recurre mucho a canciones viejas que le recuerdan mejores momentos que los que está viviendo. Y así muchas cosas se pueden detonar a través de la música. La música tiene influencia, la música detona cosas en nosotros porque la música tiene espíritu. Y recuerda una cosa, nunca jamás vas a ver volando golondrinas con águilas o patos con gallinas, jamás. Siempre van a volar por género, y si te atrae cierto tipo de ritmo, pregúntate por qué. Y si te atrapa cierto tipo de letra, pregúntate por qué. Ya luego hablaremos en los otros programas más del ritmo, más de la música, tal vez no tan técnicos como nos tratamos de ver hoy. Mira, te podría decir muchas cosas, pero hoy traté más que nada de que entendieras que la música es poderosa porque tiene un espíritu y porque es de manufactura divina. Por eso va a influir tanto en nuestra vida, pero no te engañes, la música es necesaria. Y cuando no tienes música, por eso luego te andas silbando, o los chavos hoy día se andan haciendo beatbox, porque es necesaria la música. Necesitamos el sonido, porque de otra manera no permanecemos cuerdos, nos volvemos locos. Bueno, Abby ya está loca, pero le gusta la música. No es cierto, Abby. Un saludo y bendiciones a ti y a tu familia. Y pues despídanse, por favor. Mi nombre es Israel Chapa. Esto fue Respondiendo a los Jóvenes. Hoy hablamos de la influencia espiritual de la música. Estuvieron hoy Axamadai. Y Dalia Castro. Dara Castro. Jania Castro. Si tienes dudas, tienes sugerencias, si te quedaron por ahí algunas incógnitas acerca del tema de hoy, puedes mandarnos a nuestro correo o puedes mandarnos a nuestras redes sociales alguna pregunta. No te preocupes, va a haber una ampliación de todo esto donde vamos a hablar de letras de canciones y de ritmos, y también vamos a hablar de cuestiones transculturales de los ritmos ya más a fondo, porque se dice que los ritmos afroantillanos son de gente de sangre caliente, porque en las costas les gustan más la cumbia y la salsa, y todo tiene una relación.
Aunque no me lo creas, todo tiene una relación. Esto fue entonces respondiendo a los jóvenes, y el día de mañana, si te parece bien y si pues gustas conectarte a las 10 culto en vivo, hoy del silencio. Hoy hablé de la música, mañana voy a hablar del silencio. Así es que 10:30 es la cita, aquí mismo en esta vía, y por la noche también tenemos enseñanza donde seguimos hablando del Apocalipsis. Pues Dios te bendiga, disfrútalo, no es pecado que la música te guste, nada más selecciona bien lo que oyes y sobre todo piensa por qué te gusta, también puedes manejar todo esto. Dios te bendiga, descansa, hasta luego, Avi. Bueno, bendiciones. Nos vemos. Dios te bendiga. Pasa muy buena noche.